Es tremenda la amenaza, eso es lo que te quería decir. O sea, Ajá. nosotros hace una semana que sabíamos que existía esta medida de fuerza ya decidida por estos 2 días. Pero además sabemos que en el transcurso del día de ayer, por ejemplo, había reuniones que podían poner fin a la medida. Y ahora no solo tuvimos los 2 días que se habían anticipado, sino tenemos la posibilidad de una medida de fuerza por tiempo indeterminado en un servicio público esencial y nadie se hace responsable, nadie. No hay una autoridad que diga no de ninguna manera. Cuando hablamos de servicios públicos, no es que se restrinja el reclamo o la protesta laboral y mucho menos la medida de fuerza que significa la restricción de la prestación de servicios de un empleado. De ninguna manera. Todos los servicios esenciales se puede hacer par. Esto es lo que estoy hablando. Lo que pasa es que hay que garantizar servicios mínimos, prestaciones mínimas, guardias mínimas. Entonces, el problema es que acá se suspende totalmente el servicio, se lo deja al usuario que depende del servicio sin ningún tipo de Cobertura. de servicio alternativo, no se hace cargo el Estado, y acá el primer responsable del transporte urbano de pasajeros es la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Ajá. Y nosotros ya llevamos, a ver, en mi caso personal he perdido la cuenta de cuántos días nos hemos visto privados de servicio en estos últimos 5 años, todo el tiempo, por las más diversas razones, y sin que jamás el intendente dé una explicación y vele por los usuarios y diga, no, bueno, ya como sabíamos que hace una semana sabíamos que venían estas medidas, entonces hemos contratado estas camionetas, estas combi, lo vamos a hacer de tal manera, la gente no va a tener que estar esperando indefinidamente, y además de las consecuencias perjudiciales que esto produce, además del simple hecho de que me dejan sin el transporte urbano de pasajeros, ¿no? La gente pierde turnos en el hospital, pierde turnos médicos, la gente pierde el presentismo, y la gente, para no perder eso que tanto le costó, porque nosotros sabemos lo que demora un turno médico tanto en el sistema privado, bueno, ni hablar del sistema público, la gente se ve obligada a pagar enormes cantidades de dinero, porque además aparece la viveza criolla, mal llamada viveza criolla, y entonces en un viaje que nosotros sabemos que no cuesta eso, pueden llegar a pagarlo 1.000 pesos desde Alto Comedero para acá, porque la gente lo dice y lo hace en la desesperación de llegar a tiempo a su trabajo. También los chicos se ven perjudicados por las clases, también, doctora. Y no tenemos, pero aparte, no solo por la pérdida del día de clase, sino porque además en muchas casas los papás trabajan, los chicos van a la escuela, y no se tiene previsto que si el niño no va a tener clase o no va a poder ir a la escuela, ¿quién lo va a cuidar? Claro. O sea, es impresionante cómo cambia la vida de todo el mundo una medida así. Y desde el primer responsable, que es, como se trata de un servicio público, respecto al servicio de transporte urbano nos lo tiene que prestar el Estado. Entonces, el primer responsable, en nuestro caso, es el Estado municipal. Si el Estado municipal decide tercerizar el servicio en empresas privadas, a las cuales está vinculado por medio de contratos, se hizo pliegos de licitación, se concedió líneas y demás, el Estado tiene en ese mismo, el contratante, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy tiene en ese mismo contrato la posibilidad de actuar en casos de suspensión del servicio. Sí. Inclusive la municipalidad puede incautarse de las unidades con otros choferes y seguir prestando el servicio. Hasta también eso lo puede está hacer. autorizado. Lo puede hacer, no lo he hecho nunca, jamás. No, nunca lo ha hecho, no por interesa, eso. Porque no les interesa. Es más, ni siquiera les pone multa, porque la falta de control es tan grande. Cuando nosotros una vez empezamos a averiguar y dijimos, bueno, ¿por qué no mejora el servicio urbano? A ver, tiene que haber alguna explicación. Las multas son irrisorias, por sumas irrisorias, las multas se transforman en litros de combustible. Las empresas además se dan el lujo de recurrirlas administrativamente, entonces una multa impuesta puede llegar a demorar años en ser cumplida. Entonces, de verdad no cumple la función que tiene que cumplir, porque la multa es la amenaza de sufrir un daño mayor
y que obliga a la empresa, porque también son responsables los empresarios, es más, nosotros sabemos, somos testigos de que un montón de veces con la anuencia de los empresarios se toman estas medidas de fuerza, cuando es el caso del reclamo del subsidio provincial, ¿no? A modo de presión, a modo de presión. Ahora, nosotros lo hemos presenciado. Ajá. Doctora, pensaba en el sistema Begun, que tampoco avanzó con el impuesto al juego para que iba a ir, digamos, destinado para eso, pero con lo que recauda, como fuera la municipalidad, tiene que hacerse cargo de esos costos y está en deuda con las empresas. Por supuesto, y eso seguramente produce un desequilibrio económico en las empresas, lo venimos diciendo desde la asociación de usuarios hace años. Y la empresa le va a decir, vos me caes con multa, pero vos me estás debiendo. Pero además, a ver, ¿qué seriedad puede tener el cálculo actuarial que se hace como base para que a la empresa le cierre la ecuación económica cuando se considera, por un lado, pasajeros transportados, un X número? Por otro lado, los costos de lo que puede ser las cubiertas, la cuestión esta de mantenimiento de las unidades y todo lo demás. Después está el tema de sueldos, cuántos empleados necesita la empresa para manejar estas unidades, para obtener estas frecuencias en determinadas líneas. Pero eso siempre que en ninguna parte de esa ecuación entra que las empresas están obligadas a transportar gratis a determinada cantidad de usuarios. Claro. Porque esos usuarios tenían que tener, como era originariamente, un dinero con el cual iba a ser no es en realidad un pasaje gratuito en base a un subsidio, se trata de promover acá el estudio y entonces dijeron, bueno, para que la gente pueda estudiar como una ayuda, para que pueda estudiar lo que vamos a hacer, es una decisión política. Tenga un costo, claro, que no tenga un costo accesorio como puede ser el tema del transporte. Y entonces les vamos a permitir que viajen gratis con determinados requisitos, no son todos los estudiantes, son algunos estudiantes, y además se dijo, como se debe decir cada vez que se legisla algo, porque esto no es casual, cada vez que se dicta una ley o una ordenanza, los legisladores provinciales, municipales, nacionales, deben decir de dónde va a salir la plata para el gasto que va a irrogar esta decisión que y era de los impuestos de azar, pero nunca se concretó eso. Nunca se concretó y entonces, en definitiva, las empresas seguramente están, no lo dudo, para nada, no lo dudo, están teniendo un desequilibrio, pero eso nada las obliga a las empresas a trabajar a pérdida o a llevar a gente gratis, gente que significa el mismo costo en mantenimiento de unidades, personal y hasta en el seguro. Ahora, doctora, que nosotros los pasajeros tenemos un seguro que lo tiene que cubrir la empresa, ¿no? Entonces imagínense ustedes tener todo ese gasto transportando personas en forma gratuita. No, es tremendo. Seguro que no, el negocio no te va a cerrar, va a tener, digamos, agujeritos por donde se va a escapar el aire por todas partes. Ahora, pero resulta que la ecuación sigue así, que acá hay algo que no conocemos. Exactamente, sigue así. Y saliendo los empresarios contentos con la misma municipalidad, siga la municipalidad dándole más líneas a las mismas empresas. Sí, siguiendo la órbita del transporte y de los usuarios, y además este paro también es interjurisdiccional, ¿no es cierto? Entonces, digamos, fuera de San Salvador, tampoco digamos, la Dirección de Transporte o la Secretaría de Transporte de la provincia para semejante paro ha previsto, digamos, un plan alternativo de contingencia para los usuarios de toda la provincia. Tampoco, digamos, no lo veo al ministro Stanik tampoco preocupado. Ni siquiera nos dan explicaciones. Ni siquiera nos dan las explicaciones con la información que necesitan los usuarios. No nos la dan. Acá alguien se tiene que hacer cargo y el problema es de ellos. No, acá que nos dicen, una medida de fuerza del gremio de Nación. Y cuando en Nación no deciden una medida de fuerza y lo decide la UTA local nada más y se hace igual. Y cuando ustedes acuérdense que nosotros acá con el tema del transporte urbano hasta tenemos medidas de fuerza de las empresas, que es otra forma de reclamo, ¿no? El reclamo de los patrones, también las tuvimos. El tema acá es que nunca nadie le da la cara al usuario, le da las explicaciones y le dice, le voy a resolver el problema. ¿Qué es lo que tendría que decir? Mire, no puedo tener la frecuencia que tengo cuando el servicio es normal, pero me comprometo voy a tener 3 combis que hagan un circuito general, que estén eso lo tengo previsto y lo voy a hacer de esta manera.
y ustedes van a tener que esperar un poco más, pero no se van a ver expuestos a cualquier medio de transporte, a que los traiga cualquier persona y a que tengan que pagar cualquier precio para cumplir con sus actividades laborales, Claro. con sus citas de salud y demás.